Bueno, vamos al lío que vamos tarde ya, ¿vale? Bueno, vamos a empezar en este tercer trimestre. Yo creo que prácticamente vamos a estar todo el tercer trimestre con este tema, que si bien son dos conceptos en la industria realmente diferenciados, como es la neumática y la hidráulica, son sistemas técnicos industriales diferenciados, bastante diferentes, pero bueno, en bachillerato se ven dentro del mismo bloque, del mismo tema, que se llama neumática e hidráulica. ¿De qué va este tema? Pues este tema vamos a ver circuitos neumáticos y circuitos hidráulicos. Circuitos que utilizan, en concreto la neumática, utilizan el aire para utilizarlos en la industria, de alguna forma que ya iremos viendo, o bien circuitos que utilizan el agua o líquidos o fluidos que discurren por circuitos para hacer cualquier tipo de función industrial o de construcción. Ya lo iremos viendo. En principio vamos a empezar con el tema de neumática. Vamos a estar unas cuantas de semanas con el tema de neumática. Veremos un poco qué es la neumática, cómo los elementos que conforman un circuito neumático, y después haremos ejercicios y problemas para el cálculo de algunos elementos dentro de los circuitos neumáticos y, y algunos esquemas de circuitos neumáticos. Igual que en electricidad tenemos circuitos eléctricos, en neumática e hidráulica tenemos circuitos neumáticos y circuitos hidráulicos. Más bien el concepto de circuito lo veremos en neumática. Después de hidráulica nos vamos a centrar en los principios básicos de la mecánica de fluidos, es decir, de cómo discurren los fluidos a través de las tuberías. El concepto es muy básico, muy sencillo. Y de hecho en la ingeniería industrial, por ejemplo, la hidráulica hay una asignatura, como ya no sé si he comentado alguna que otra vez, que se llama mecánica de fluidos, que es bastante compleja. Estudiar el movimiento de los fluidos por conductos es bastante complejo. Aquí nos quedaremos en lo básico. Entonces vamos a empezar con la primera parte del tema, que es la neumática. Vale, ¿qué es esto de la neumática? ¿Qué es lo que es? Pues la neumática el concepto es sencillo. El concepto es que vamos a utilizar el aire del medio ambiente y lo vamos a comprimir para utilizarlo. Si vemos este esquema que os he puesto aquí, vamos a empezar con el aire que hay en el medio ambiente. La neumática lo que trata es de lo siguiente, de que el aire que tenemos en el medio ambiente lo vamos a comprimir, le vamos a aumentar la presión. En esta parte de aquí lo que hacemos es aumentar la presión del aire. Una vez que lo comprimimos lo vamos a almacenar en depósitos, y cuando tenemos aire al que le hemos elevado la presión y lo tenemos almacenado en depósitos, lo podemos utilizar en cosas prácticas, ¿verdad? Lo podemos utilizar, lo utilizamos en muchos sectores. Yo he puesto aquí 3 ejemplos, pero bueno, es para que tengáis idea. Se puede utilizar, por ejemplo, en aspectos industriales, en diferentes procesos industriales de fabricación de cualquier cosa. Pues puede haber circuitos neumáticos que ayuden a la construcción o todo lo que es el alto complejo, lo complejo que es cualquier sistema industrial de producción. Si alguna vez os convertís en ingeniero y podéis trabajar en la industria, vais a ver que fabricar cualquier cosa es un proceso muy complejo, industrial, técnico, donde intervienen muchísimas disciplinas, muchísimas ciencias, y bueno, y una de ellas pues posiblemente pues, es la neumática. También lo podemos utilizar, o sea, tiene aplicaciones en la construcción y en la minería. Se me está ocurriendo ahora que de esto de la utilización de los circuitos neumáticos podemos ya sacar una primera tarea. Os voy a mandar una primera tarea. Una primera tarea, ¿vale? Que va a ser que me hagáis una pequeña redacción de aplicaciones de la neumática en cualquier sector, en la industria, en la construcción, en la minería, en la industria aeroespacial, aeronáutica, naval. Vais a ver que los circuitos neumáticos se utilizan en 20.000 millones de sitios y que realmente son circuitos bastante importantes que un ingeniero tiene que entender y saber. Así que esta es la primera tarea que tenéis. Aplicaciones de la neumática. Me lo hacéis en una redacción y me lo enviáis. Bien, entonces, no perdamos el hilo. Cogemos el aire del medio ambiente, lo comprimimos, lo almacenamos, y una vez que está almacenado, a través de los circuitos neumáticos lo utilizamos. Perfecto.
Bueno, como el objeto con el que trabajamos, nuestra materia prima, entre comillas, es el aire comprimido, vamos a ver ciertas propiedades que tiene el aire comprimido. El aire comprimido no es más que coger aire y aumentar la presión. Es decir, coger aire y lo vamos metiendo en un depósito, de forma de que el aire que entra en el depósito no pueda salir, y seguimos metiendo aire y seguimos metiendo aire, entonces la presión ahí va aumentando. Eso es aire comprimido. Propiedades, las que yo llamo ventajas. Pues la ventaja del aire comprimido es que es abundante, quiere decir que lo cogemos del medio ambiente. Eso lo tenemos claro, ¿no? Hay aire por todas partes. Este lo tenemos claro. Almacenable, pues es fácil de almacenar en botellas, en depósitos, en tanques, es fácilmente almacenable. Antideflagrante, pues quiere decir que no tiene riesgo de incendio y explosión. El aire comprimido no tiene riesgo de incendio ni de explosión. El aire en sí, si tú tienes un depósito en el que vas metiendo aire sin parar y vas aumentando la presión, pues bueno, pues cederán las mismas paredes del depósito, pues pueden ceder. Entonces sí, puede explotar lo que es el depósito, pero porque no está bien calculado el depósito, pero en el aire en sí no tiene riesgo de ni incendio ni de explosión. Esto también es muy importante para trabajar en la industria. De hecho, uno de los factores más importantes para trabajar en la industria con él. Simplicidad de elementos. Esto quiere decir que los circuitos que conforman los circuitos neumáticos, los elementos que conforman los circuitos neumáticos son simples. Vamos a ir a lo largo del tema viendo todos los elementos que conforman los circuitos neumáticos y son fácilmente entendibles. Desde el pistón que comprime el aire, al depósito que lo almacena, válvulas de seguridad, conductos, válvulas de mando y protección para enviar el aire hacia un lado, hacia otro. Bueno, vamos a ir viendo los elementos de una forma muy sencilla y por eso es simple. Los circuitos neumáticos son simples. Bueno, todo se puede complicar y efectivamente la industria habla de circuitos neumáticos bastante complejos, pero si entendemos la base, pues nos ponemos a estudiarlo y lo entenderemos también los más complejos. Bien, el limpio, bueno, pues es aire que no contiene sustancias tóxicas de procesos industriales que puedan tener agentes contaminantes suspendidos en el aire. Pues no, es aire limpio que se coge, se comprime y se utiliza. Limpio. Insensible a la temperatura. ¿Qué quiere decir esto? Que es independiente el cambio de temperatura para la utilización del aire. A ver, ¿cómo lo digo? Que se garantiza el trabajo con aire comprimido aumentando la temperatura. No influye mucho la variación de temperatura en el trabajo con el aire comprimido. Bien. Rápido. Bueno, pues, ¿qué quiere decir rápido? Que podemos implementar, por ejemplo, motores neumáticos, un motor que gira a través de aire comprimido, y esos motores pues pueden alcanzar elevadas temperaturas, elevadas velocidades. Eso significa rápido. Podemos implementar motores que funcionen rápido para cualquier uso en la industria. Estas son las ventajas principales del aire comprimido. Los inconvenientes principales del aire comprimido, pues que es compresible, y esto es un problema. Bueno, en sí es lo que necesitamos, que el aire sea compresible para poder aumentar la presión, pero claro, cuando lo utilizamos en máquinas, si utilizamos el aire comprimido en ciertas máquinas, pues que tengan que ejercer cierta fuerza, pues el hecho de que todavía se pueda comprimir un poco más, pues hace que no podamos tener, podamos tener empuje uniforme. No sé si me estoy explicando. El hecho de que la propiedad del aire comprimido en sí es su inconveniente en algunas utilizaciones, porque si tú, por ejemplo, quieres empujar una gran masa con aire comprimido, pues esa masa va a ejercer una fuerza sobre el aire comprimido que lo va a comprimir más. Entonces, para ciertas aplicaciones en las que se requiera mucha fuerza, no sirve el aire comprimido. Para eso tenemos la hidráulica. Ya lo iremos viendo. Que los líquidos son menos compresibles. Entonces, claro, si tú quieres empujar algo con un líquido, pues como el mismo líquido ya no se puede comprimir más, pues entonces podemos empujar con fuerza. Vale, yo creo que me estáis entendiendo. Preparación. Pues un inconveniente es que hay humedad en el ambiente y como el aire que cogemos es del ambiente, pues tenemos que quitarle la humedad. Hay que secarlo, limpiarlo, filtrarlo. Bueno, pues los circuitos neumáticos tendrán que tener elementos para hacer estas acciones. Bien. Ruidoso. Esto es un problema también porque cuando el aire comprimido lo almacenamos y lo queremos utilizar en un motor o en una herramienta que está a 15 metros, pues tenemos que llevar ese aire comprimido por tubería. Y entonces,
¿qué ocurre? Que cuando circula el aire comprimido por tubería, pues produce ruido. A partir de cierta velocidad del aire comprimido, pues produce ruido. Entonces, pues es ruidoso y es un inconveniente en cierta, por ejemplo, en un hospital donde haya un elemento quirúrgico o máquinas quirúrgicas que funcionen con aire comprimido, pues, y hay que llevarlo a través de todo el hospital, desde el almacén o del depósito que esté en el tejado o en los sótanos, pues no podemos superar ciertas velocidades para que no se produzca ruido. O el ruido esté por debajo de lo que diga la normativa. Fuerza limitada. Esto es quizás este es el mayor inconveniente que tenemos, de que con circuitos neumáticos podemos ejercer fuerza hasta más o menos aproximadamente por debajo siempre de 30.000 newton o de 30 kilonewton. Por debajo de 30 kilonewton podemos utilizarlo, por encima de 30 kilonewton no, porque la propiedad que tiene de compresibilidad no nos va a hacer que funcione bien la máquina en concreto, la que sea, de aire comprimido. Bien, entonces esto es importante. Por debajo de 30 kilonewton podemos utilizarlo. Por encima nos tenemos que ir a circuitos hidráulicos. Bien, y por último, la instalación costosa. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que como necesitamos una preparación para poder el aire tenerlo limpio, para meterlo, para comprimirlo y que esas humedades después no afecten a los diferentes elementos del circuito neumático, pues hay que secarlo, hay que filtrarlo, el mantenimiento de vez en cuando hay que un concepto que vamos a utilizar en este tema que se llama purgar los circuitos, que es quitar el aire y las humedades quitar las humedades del aire de los circuitos. Bueno, entonces hay elementos que elevan el coste de las instalaciones. Entonces, pues las instalaciones de aire comprimido son costosas. ¿Ok? Bien. Y estos son los principales inconvenientes. Tenemos ventajas e inconvenientes. Entonces, este primer vídeo, no sé cómo lo estáis viendo, pero bueno, así más o menos lo voy a ir haciendo todo. Concepto, neumática, nos centramos, neumática, cogemos el aire comprimido, ¿vale? Lo comprimimos, que habrá algún elemento que tenemos que estudiar que coja el aire del ambiente y lo comprima. Son los compresores, ya lo iremos viendo. Una vez que le hemos elevado la presión, lo almacenamos en depósitos, habrá que estudiar los depósitos. Y después lo utilizamos. Hemos dicho que uno de los principales inconvenientes es que hay que preparar el aire. Entonces, entre este punto de almacenamiento y la utilización tendremos que filtrarlo, tendremos que secarlo, tendremos que incluirle unos lubricantes pulverizados en el aire para que lubriquen las herramientas o las máquinas. Bueno, en la utilización pues utilizaremos diferentes elementos para utilizarlo. Si queremos empujar algo, pues utilizaremos un pistón. Si queremos que algo gire, utilizaremos un motor neumático. Si queremos herramientas, por ejemplo, una aplicación que se me ocurre importante de cuando que os va a venir a la cabeza rápidamente. Cuando vuestros padres llevan el coche a cambiarle la rueda a un taller, observaréis que en el taller el mecánico coge una pistola de aire comprimido, lleva un conducto de goma que va enganchado a la pared, que viene que va enganchado a un tubo que viene de la pared. Ese tubo de la pared viene de un depósito que estará en el almacén de la nave industrial o en el patio, donde sea, y ahí hay aire comprimido, viene por esa conducción, y lo que tiene el mecánico en la mano es una pistola de aire comprimido, que cuando le da el gatillo, gira. Entonces lo acoplas al tornillo, a la tuerca o al tornillo de la rueda y afloja la rueda. Es una aplicación. Y profe, ¿por qué no utilizamos motor eléctrico? Porque es más caro utilizar motor eléctrico y porque es más barato utilizar para ciertas aplicaciones, utilizar sistemas neumáticos, aparte de más barato, menos peligroso, es mejor. Tiene sus ventajas y sus inconvenientes con respecto a otras fuentes de energía. Pues ahí tenéis un ejemplo claro. Eso se llaman pistolas neumáticas, que lo que hacen es girar. Bueno, pues habrá elementos que provoquen, habrá elementos que hagamos que el aire comprimido lo convirtamos en un desplazamiento lineal, que será un pistón, como una jeringuilla, digamos, que es el desplazamiento lineal, o bien el desplazamiento rotatorio, como por ejemplo un motor o una llave o una herramienta para atornillar y aflojar el tornillo, para apretar y aflojar el tornillo. Bueno, hay muchas utilidades, ya lo iremos viendo. Entonces ahí en la parte de utilización veremos varios elementos actuadores, motores, cilindros. Bien, bueno, pues venga, por aquí vamos bien ya.